En este tiempo del bolsillo inquieto, vamos a hablar nuevamente con Javier Casabal, que es estratega de renta fija de AdCap Grupo Financiero. Javier, ¿cómo te va? Buenas noches. Oscar Urquera, Sergio Rosso, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches, Oscar, Sergio, ¿cómo les va? Hola Muy bien, Javier. muy bien, muy bien. Bueno, con todo lo que está pasando socialmente en la Argentina, Javier, eh, el mercado está hablando, está dando buenas perspectivas. ¿Cómo podemos entender esto? Porfa, ayúdanos, Javier. A ver, yo diría que los bonos argentinos habían sufrido un momento de estrés muy fuerte con la salida de Guzmán, después durante el mes de Batakis, y creo que eso se combinó con un momento de un estrés muy fuerte en Mm. los mercados emergentes, tanto en la TAM como en mercados emergentes, lo que sobrecastiga a los bonos argentinos. Ahora empezamos a un poco más de fortaleza a partir de fines de julio en ambos mercados fuera, y eso es combinado con la llegada de Massa, con un mensaje ortodoxo, con una idea de lo que se estaba esperando que se hiciera de parte del mercado, un ajuste fiscal, ciertas medidas que tendrían que venir, bueno, están empezando a llegar, el nombramiento de Gabriel Rubinstein, Mm. son ciertas señales que todavía me parece que para ver algo más fuerte tenemos que esperar, pero son señales que ayudan a frenar la caída, y entonces hay un rebote bastante rápido, justamente porque un estrés muy fuerte, y entonces ya una vez que se sale de ese estrés hay una subida bastante rápida, digamos, un rebote fuerte. Ahora, Javier, esto podríamos llamar veranito financiero, vos me dirás sí o no, y hay buenas perspectivas de que esto, más o menos me lo estás diciendo, de que siga hacia adelante, hacia arriba, no hacia atrás. Mira, yo creo que se ha descartado un escenario de catástrofe Qué interesante lo que donde, está diciendo Javier, qué interesante. Sobre todo, mira, porque, perdóname que interrumpa, ¿no? Pero sobre todo Rubinstein ha dicho en las últimas horas que no piensa una devaluación, ¿no? Ha jurado por todos los santos. Digo, y esto que vos estás diciendo desde tu empresa, que tiene conocimiento, que saben, a ver, no son mágicos, pero tienen conocimiento de los movimientos, ¿no, Javier? bueno, mira, yo diría, el mercado lo que hace es elaborar escenarios, y yo creo que con la llegada de Rubinstein, la llegada de Massa, justamente vienen a sacar el escenario de catástrofe, ¿no? O sea, un escenario donde lo que había eran medidas tibias que iban de mal en peor. Ah, mira, Eso termina con la salida de Guzmán. claro. Durante la llegada de Batakis no llega a tranquilizar al mercado. Yo creo que justamente se toca un piso, y eso es lo que de alguna manera termina con el llamado de Massa, y la asunción y el llamado a Gabriel Rubinstein. Son medidas que el mercado espera ver. Ahora lo que necesitamos para ir mucho más, para empezar a ver rendimientos más fuertes, necesitamos ver resultados. Yo creo que el mercado va a esperar a ver resultados. Bien. Javier, bueno, lo estás contando muy bien. Lo que yo te quiero preguntar es, todo esto que vos enumerás, ¿tiene que ver con cambio de expectativas, digamos, esto que vos decís de salir de ese escenario de catástrofe? Claro, yo creo que de alguna manera lo que estábamos viendo era, por ponerle un nombre, era el escenario de catástrofe. Yo diría, bueno, estábamos yendo hacia una hiperinflación donde no se estaba reduciendo el gasto. Entonces, la llegada de Rubinstein de alguna manera viene a traer alguna tranquilidad sobre eso. Lo que tenemos que empezar a ver es, bueno, yo creo que fundamentalmente el resultado más importante que espera ver el mercado es que el Banco Central puede volver a comprar Mm, dólares. mm, Bien. Desde el 10 de agosto para acá venimos viendo que el Banco Central ha comprado 311 millones de dólares. La verdad que es muy poco. Tal vez yo hubiera esperado más, y el mercado creo que hubiera esperado más, pero definitivamente se frenó una salida, una seguidilla de ventas constantes,
que para esta etapa del año uno esperaría otros años mejores. Teníamos compras y este año estábamos teniendo fuertes ventas, y ahora, bueno, eso se empieza a revertir muy de a poco, repito. Bien. Javier, y desde tu mirada, ¿qué otras cosas cambiaron con el nombramiento de Massa y de Rubinstein, además de esta que estás contando? Mira, yo creo que hay señales. A ver, una de las señales más importantes que me parece que hubo en estos días fue, por ejemplo, el canje de deuda de los bonos en pesos. De alguna manera, lo que terminó con la salida del ministro Guzmán fue un sell-off, una seguidilla de ventas muy fuerte de la deuda en pesos, de títulos en pesos. Los tenedores del mercado local de deuda en pesos dijo: no quiero saber más nada con esto, y empezaron a vender, hasta que en algún momento sale el central a comprar. Yo creo que un acierto grande de Massa fue canjear una gran parte de esos vencimientos. Entonces, de acá en adelante, todo lo que queda de 2022, creo que vamos a tener un periodo bastante tranquilo y no vamos a volver a vivir, por lo menos en el corto plazo, esto que se vivió en junio. Bien. Estamos charlando con Javier Casavales, estratega de renta fija de AdCap, grupo financiero en este tiempo del bolsillo inquieto, y nos está hablando con claridad y transmitiéndola la experiencia de su empresa, y nos muestra esto, que para adelante hay una cierta previsibilidad, algo que lo hizo la política o lo hicieron los nombres, Javier. Mira, yo creo que hay de alguna manera, lo que... Mira, la última discusión que había en los medios hacia el fin del término de Guzmán, Sí. era si Alberto Fernández iba a poder terminar su mandato y si no había que adelantar las elecciones. Yo creo que esa discusión que es del fondo de la política ya no es más el centro de la escena. Ahora se está hablando más de las medidas. Bueno, en estos últimos días se habla por ahí un poco de lo judicial, pero me parece que o sea, dejamos de discutir cuándo tienen que ser las elecciones. Claro. Y entonces ya empezamos a discutir las campañas. Juntos por el Cambio empieza a armar sus candidatos. Veremos cuándo lo empieza a hacer el Frente de Todos. Pero yo creo que estamos entrando ya más en el escenario electoral que va a tener lugar el año que viene. Y entonces ahí ya me parece que el humor del mercado va a estar más concentrado en eso. Y de alguna manera se empieza a disipar el riesgo de corto plazo que veníamos percibiendo durante junio, julio de este año, ¿no? Javier, ¿hay algún riesgo hacia adelante? Y te la sumo con esta. Las medidas que el mercado espera entonces concretamente, al menos hasta fin de año, Javier. Mira, a ver, yo creo que una de las medidas que se está esperando más importantes, yo creo que tiene que ver con la acumulación de dólares del Banco Central. Me parece que es la principal medida de riesgo lo que los operadores miramos todos los días. Y una de las principales es qué es lo que va a hacer el Banco Central o el ministro de Economía, claro, con lo que es la regulación de esto que se llama dólar soja, ¿no? Entonces, si el Banco Central o el ministro de Economía llegan a un acuerdo con las entidades principales del campo, vamos a ver que empezamos a ver liquidaciones de dólares, claro, y el fortalecimiento de las reservas del Banco Central. Me parece que la diferencia más grande ahora es lo que vemos en términos de señales, de nuevo. O sea, todavía no vemos resultados, pero yo creo que las señales importantes son que el ministro se sienta a negociar, claro, y no es que simplemente se envía una medida y después vemos si tiene resultados o no, sino que se negocia la medida con las personas, con los que deciden del otro lado, claro. Y entonces una vez que se llegan a esa medida, el resultado de alguna manera quedaría garantizado, ¿no? Sí, mientras te escuchaba pensaba, claro, no ha tenido con el sector del comercio, de la industria y del campo, Massa no ha tenido por ahora respuestas rutilantes, etcétera, etcétera, pero se ha reunido, ¿no? Y del otro lado tampoco han manifestado, bueno, ahora hacemos esto o rompemos con aquello. Esto me parece que es interesante en este tiempo, ¿no, Javier?
Sin duda. Yo creo que otra de las señales que vimos en ese sentido, me parece que tuvo que ver con el canje que mencioné hace un rato, es Claro, yo creo que ahí el ministerio se sienta a negociar con los bancos y claro. entonces empieza a preguntar qué es lo que necesitan para extender vencimientos hasta el año que viene, y entonces ahí se llega, como que se están llegando a acuerdos con las personas que Claro. toman las decisiones del otro lado, y entonces hay como un ambiente de búsqueda de consensos Claramente. que hasta hace un tiempo estaba roto. Claramente. Es Javier Casabal, estratega de renta fija de AdCap, Grupo Financiero, quien nos ayuda a pensar y nos dio esta bocanada de aire, al menos hasta fin de año. Javier, un gracias, hasta cada momento un gran abrazo, ¿sabes? Muchas gracias.